Entonces, lo que estoy diciendo y quiero recalcar es que un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial, pero que a su vez este subconjunto es en sí mismo un espacio vectorial. Entonces vamos a ver, a recalcar qué significa esto con el ejemplo que acabo de señalar. Entonces estamos diciendo que L es igual al conjunto de los vectores que pertenecen al espacio vectorial R2, tales que, si yo lo veo como un par ordenado, entonces satisfacen que Y es igual a alfa. Entonces aquí voy a corregir esto. Y es igual a alfa por X. Con alfa, un escalar, un número real fijo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ver que este conjunto como tal también es un espacio vectorial? Pues lo que tenemos que hacer es ver que verifica todas las propiedades que satisface la definición de espacios vectoriales. Por ejemplo, tendríamos que revisar que satisface la propiedad S1, es decir, que es cerrado bajo la suma vectorial. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tomamos dos vectores, vamos a llamarle B1 y B2, que pertenece a este espacio L, a este conjunto L, entonces necesitamos ver que la suma también pertenece al espacio L. Entonces, si estos dos vectores están en L, significa que B1 es igual a X1, Y1 y que B2 es igual a X sub 2, Y sub 2 con X y Y que pertenece a los reales. Para I igual a 1 y 2. Entonces, estos dos vectores, pues vamos a hacer la suma. Entonces, vamos a calcular quién es B1 más B2. Entonces, esto es igual a X1, Y1 más X2, Y2. Y esto sabemos que la suma entre vectores en Rn es entrada por entrada. Entonces me da el vector X1 más X2 para la primera entrada y Y sub 1 más Y sub 2 para la segunda entrada. Ahora lo que necesitamos ver es que este vector, que me ha resultado de hacer la suma de estos dos vectores, el vector B1 más B2, pues pertenece al espacio L. Es decir, que la entrada que está aquí es igual a alfa por la entrada que está acá. Entonces, para eso usamos que cada una de estas entradas tiene esa forma. Entonces, como B1 y B2 pertenecen a L, esto significa que B1 más B2, que es igual a esto que tenemos aquí, X1 más X2, Y1 más Y2, es igual a la siguiente forma. Entonces sabemos X1 más X2, pues no le pasa nada. Esas son las primeras entradas de los respectivos vectores. Pero como B1 pertenece a L, entonces quiere decir que Y1 es de la forma alfa por X1. Y como B2 pertenecen a L, quiere decir que Y2 es de la forma alfa por X2. Aquí esto es igual a X1 más X sub 2, alfa, propiedad distributiva de los números reales, 1 más X2. Entonces, ¿qué significa? Que aquí la entrada, la segunda entrada del vector suma, es de la forma alfa por la primera entrada del vector que hemos sumado. Entonces, esto me permite concluir que B1 más B2 pertenece al espacio L. O sea, todos sus elementos, la suma de dos vectores que están aquí,
también está aquí. Entonces satisface que la suma es cerrada. Entonces con esto hemos probado la propiedad S1. Ahora de manera análoga veamos que este conjunto al que le estamos llamando L también satisface la cerradura para el producto o multiplicación escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos sea beta, que pertenece a los reales, el escalar con el que vamos a hacer nuestro producto escalar, y sea B que pertenece al conjunto L. Entonces, como B pertenece al conjunto L, esto implica que B es de la forma X, Y, tal que Y es igual a alfa por X. Es decir, pues yo puedo escribir B igual a X, alfa X. Entonces, esto es porque B es un vector que está en el conjunto L. Entonces, ahora tengo que ver que beta por B pertenece también a L para ver que este producto por escalar es cerrado. Entonces, esto es igual a beta por el vector B y lo voy a escribir como está aquí, X, alfa por X. Y esto es igual, aplico lo que ya conocemos sobre producto escalar con vectores. Entonces esto es beta X por beta alfa X. Entonces aquí en esta entrada son números reales y aplico las propiedades que ya conocemos de números reales. Entonces esto es igual a beta X, alfa por beta X. Entonces esto significa que el segundo elemento, o sea, como acá el segundo elemento del vector resultante al hacer el producto por el escalar beta es de la forma alfa por el elemento que está en la primera entrada. Es decir, alfa por X. X está aquí en la primera entrada. Entonces esto implica que beta por V pertenece al conjunto L. Y con esto probamos que el producto por escalar es cerrado. Entonces, esto ya tiene buena pinta. Tendremos que revisar, de momento, todas las propiedades que se definieron para la definición de espacio vectorial para ver que efectivamente L es un espacio vectorial. Pero ahora vamos a ver que de hecho no es necesario probar todas las propiedades para ver que un conjunto no vacío de un subespacio vectorial es un espacio vectorial, es decir, un subespacio, sino que basta comprobar estas dos propiedades que acabamos de verificar para este conjunto. Pero eso es el siguiente teorema. Sea S un subconjunto no vacío del espacio vectorial B sobre F. Si S es también un espacio vectorial sobre F con las mismas operaciones de suma vectorial y multiplicación por escalar, entonces se dice que S es un subespacio de B. Entonces, la primera parte aquí estamos diciendo que S está contenido en B y S es distinto del conjunto vacío. Entonces, B es un espacio vectorial definido sobre un campo escalar F. Y entonces, si S, que es un subconjunto de mi espacio vectorial, también es un espacio vectorial sobre el mismo campo escalar, entonces a este conjunto se le llama subespacio de B. Entonces, aquí vamos a ver que basta comprobar las condiciones S1 y M1 de la definición de espacios vectorial. Es decir, para ver que S es un subespacio vectorial del espacio vectorial B, basta con probar que la suma y el producto por escalar son cerrados. Es decir, que si tomamos alfa, que pertenece a F, X y Y, que pertenecen a S, al subespacio, que vamos a verificar que también es un espacio vectorial, entonces basta comprobar S1, es decir, que X más Y también pertenece a S. Esto es
lo que se supone y esto es lo que se tiene que probar para ver que es un subespacio vectorial. También se tiene que probar que alfa por cualquier elemento en S pertenece a S. Es decir, se supone que alfa pertenece al campo escalar, X pertenece al subespacio, es decir, aquí X pertenece a S, de hecho es para todo. Entonces, cuando hacemos el producto por escalar, también tenemos que verificar que alfa por X es elemento de S. Entonces, basta con verificar estas dos propiedades para ver que S es un subespacio vectorial. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración de este hecho. Lo que debe de quedar claro es que si S es un subconjunto del espacio vectorial B, es decir, S está contenido en B, y claro, S es un conjunto distinto del vacío, entonces automáticamente hereda todas las propiedades del espacio vectorial B, excepto la propiedad S1, es decir, la cerradura de la suma, la propiedad S4, la propiedad S5 y la propiedad de cerradura para el producto o multiplicación por escalar. Sin embargo, cuando solamente hacemos la prueba de la propiedad S1, la cerradura para la suma y la cerradura para la multiplicación por escalar, estas dos propiedades van a implicar estas de aquí. Entonces vamos a ver cómo es que las propiedades S1 y M1 implican S4 y S5. En efecto, la propiedad de cerradura para el producto por escalar, es decir, cuando nosotros verificamos que se satisface M1, pues esto implica, entonces esta es la cerradura por el producto por escalar, es decir, que si nosotros tomamos alfa que pertenece a F y tomamos X que pertenece a S, el subconjunto de B, entonces se satisface que alfa por X también pertenecen a S. Esto implica que alfa puede ser igual a menos 1. Entonces menos X, que es igual a menos 1 por X, pertenece a S. Y esto pasa para todo X que pertenece a S. Así que esto significa que nosotros podemos sumar X más menos X. Entonces esto me va a dar 0. Pero estoy sumando dos elementos que pertenecen también a S. Este pertenece a S por la cerradura del producto por escalar y este pertenece a S porque lo estamos tomando ahí. Entonces estamos sumando dos elementos que pertenecen a S. Y entonces, si nosotros probamos es la propiedad de S1, es decir, la cerradura para la suma de vectores, entonces esto significa que este elemento 0, o sea, este X más menos X, que es igual a 0, pertenece al subespacio S. Y entonces, pues también con esto se prueba la propiedad S4. Entonces acá probamos propiedad S5 y S4. Entonces, conclusión. Para probar que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es un subespacio vectorial, basta verificar las propiedades M1, es decir, cerradura para la multiplicación por escalar, y S1, es decir, cerradura para la suma de vectores. Si se satisfacen estas dos propiedades, automáticamente se heredan todas las demás y entonces nuestro subconjunto es un espacio vectorial también y se le conoce como subespacio vectorial. Si no satisface alguna de las dos propiedades o ambas, entonces el subconjunto no es un espacio vectorial y tampoco podríamos concluir que es un subespacio del espacio vectorial B.